quiero compartir contigo un sermón llamado epitafio. ¿Qué es un epitafio? Un epitafio es la inscripción en la lápida o en la placa del sepulcro referente a la persona que yace ahí. El propósito es conmemorar la vida del individuo en una frase breve y concluyente de su vida. Puede ser que este epitafio sea escrito por él mismo antes de morir o por alguien cercano a él que conoció su vida y en su memoria la resume en una frase. Frank Sinatra en su tumba dice: lo mejor está por llegar. Mel Blanc, el actor de doblaje que daba la voz a Porky, el cerdo de los Looney Tunes, nos dijo adiós con su ya famoso Dal al Folks. Eso es todo, amigos. William Shakespeare, el dramaturgo y poeta, considerado uno de los escritores más célebres de la literatura universal, se despidió con el siguiente epitafio: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Shakespeare, quien murió a los 53 años, redactó él mismo su epitafio. El reverendo Martin Luther King se puede leer en su tumba: al fin libre, libre al fin, gracias Dios Todopoderoso, al fin soy libre. Te pregunto una cosa: si tú escribieras un epitafio de tu vida o alguien más lo escribiera, ¿qué diría? O te hago otra pregunta: ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? La Biblia está llena de estas pequeñas conclusiones de vida de diferentes individuos: reyes, profetas, misioneros, apóstoles, líderes. Inclusive engloba a generaciones o a pueblos. Mira, yo quiero decirte en esta mañana, esta escritura podría ser usada por Pablo como su epitafio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta frase para mí es muy relevante para la vida de Pablo, porque Pablo fue un hombre que en su vida batalló, que en su vida diaria estuvo batallando con muchas cosas, contra sí mismo, contra los opositores del evangelio, contra el diablo. Había peleado y había salido vencedor. Pablo fue un hombre que vio la vida como una carrera llena de esfuerzo y disciplina, y esa carrera había llegado a su fin. No había sido descalificado por hacer trampa o por tomar un atajo. Él había competido legítimamente y había terminado la carrera. Y por último dice: he guardado la fe. Hasta el final de su vida dio testimonio de Jesucristo. Algunos historiadores consideran que el apóstol Pablo fue decapitado por su fe, pero nunca negó a Jesucristo. Qué hermoso epitafio, ¿verdad? Qué hermoso epitafio para resumir la vida de Pablo. Lucas escribe otro epitafio para la vida de David. Hechos capítulo 13, versículo 36, parte A, en la palabra de Dios para todos, dice: en vida David hizo lo que Dios quería. Qué hermoso epitafio. En vida David hizo lo que Dios quería. David fue un rey que siempre trató de agradar a Dios. Siempre trató de agradar a Dios, y él restableció la adoración a Dios y trajo de vuelta el arca del pacto a Jerusalén. Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Creo que lo que más disfrutaba David era entrar a la presencia de Dios. Entrar a la presencia de Dios, caminar con Dios. Y esto no quiere decir que no se haya equivocado, se equivocó muchas veces en su vida, pero un hombre que reconocía cuando se equivocaba e iba a Dios y buscaba de su misericordia. Por eso Dios mismo lo llama un hombre conforme a su corazón. Y él se volvió un referente para los demás reyes después de él. Inclusive a Jesús mismo se le relaciona como hijo
de David, se le relaciona como hijo de David. Hay otro rey, Segunda de Reyes 22:2 en la palabra de Dios para todos, dice: Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió todo el camino de su antepasado David, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Sabes? Josías, un joven, Josías cuando toma el trono tiene 8 años y muy joven empieza a buscar a Dios y derriba todos los altares y destruye todas las imágenes y vuelve al pueblo a una verdadera adoración. Estando remodelando el templo, encuentra la ley de Dios y es un hombre que trata de agradar, que trata, su vida se resume en que trata de agradar al Señor. Dice ahí: hizo lo que le agradaba al Señor y siguió todo el camino de su antepasado David. Ahora quiero decirte que también la Biblia nos muestra de algunos hombres, pueblos e inclusive generaciones que no buscaron a Dios, y uno de ellos es este rey. Primera de Reyes 16:25 nos habla del rey Omri. Y dice la palabra del Señor: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Imagínate el epitafio de la vida de Omri. Omri pudo ser un rey diferente, sin embargo, su vida se resume en que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ya con la división del reino, Omri fue el 6º rey en Israel, pero no buscó a Jehová, sino que hizo lo malo. Pero mira, no solo hizo lo malo, sino dice que hizo lo peor, que fue peor que los que antes pasaron en el reino, llevando al pueblo a la idolatría, siendo peor que sus antecesores, casando a su hijo Acab con Jezabel, quienes llevaron al pueblo, este matrimonio, a una profunda crisis espiritual y al abandono total de Dios. Ahí mismo en el capítulo 16, versículos 30 y 31 habla de Acab y dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Sabes? Este matrimonio fue terrible. Podemos situar a Elías, ¿verdad? Al profeta Elías en este tiempo del reino de Israel. Pero ve cómo el Señor también resume de estos reyes. Hicieron lo malo ante sus ojos. Y ese es el resumen de su vida. Por eso preguntaba, si escribieran un epitafio de tu vida, ¿qué te gustaría que dijera? Ahora, no solamente tiene que ver con qué te gustaría, sino tiene que ver con cómo has vivido tu vida. El Salmo 78:8 nos dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mira, aquí Dios está englobando a una generación. Y dice: esta generación es una generación rebelde, es una generación que no entiende, es una generación que no está dispuesta a seguir a Dios ni a buscar a Dios. Esta generación no es que no haya tenido a Dios. Esta generación miró los milagros de Dios. Esta generación vio cómo Dios con mano poderosa los liberó del faraón. Esta generación vio cómo el mar se abrió para que pasaran en seco. Esta generación vio cómo el Señor se manifestaba en el monte Sinaí. Esta generación vio cómo el Señor los sustentó con maná del cielo. Pero aún así, esta generación no quiso buscar a Dios. Esta generación no se arrepintió. Dice el libro de los Hechos que en su corazón se volvieron a Egipto.
La pregunta entonces es, ¿de qué depende? ¿De qué depende que en tu vida puedas tener un buen epitafio o un mal epitafio? Puedes tú decir, bueno, depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Pues si me toca una buena época, una mala época, pues dependiendo de... Pero sabes que las circunstancias no importan. David adoraba al Señor. El rey David se convirtió en un adorador no cuando llegó al trono, no cuando trajo el arca de vuelta a Jerusalén. David se convirtió en un adorador de Dios allá en lo privado, cuando cuidaba sus ovejas. Ahí es cuando se convirtió en un adorador. Algunos pueden decir, depende de la familia. Si me tocan buenos padres o malos padres. Mira, la misma historia bíblica dice que hay padres malos, pero sus hijos se volvieron a Dios. Y hay padres buenos, les enseñaron lo correcto, pero los hijos no quisieron seguir el camino de Dios ni de sus padres. Algunos podrían considerar que depende tener un buen o un mal epitafio de una educación religiosa. Si tuviste una buena educación religiosa o si no tuviste una buena educación religiosa. Puede que influyan las circunstancias, la familia o la educación religiosa, sin duda. Puede ser que nuestros padres nos hayan llevado por un camino o no nos hayan llevado por ese camino. Pero a final de cuentas todo depende de una decisión. El padre de Josías no buscó a Dios, pero él desde muy joven decidió buscar a Dios. Entonces, ¿de qué depende? Depende de una decisión, depende de la decisión de buscar a Dios y obedecerle o no. Y te digo algo, todos tuvieron la misma oportunidad de decidir vivir para Dios o vivir para ellos mismos. Así que depende de una decisión. Ahora, te preguntarás, todo fue bueno en su vida, todo fue correcto en su vida, ellos no hicieron nada malo. No, claro que lo hicieron, claro que fallaron. Muchas veces no tuvieron el mejor inicio. Mira, quiero decirte, quiero hablar un poco acerca de la vida de Moisés. Este podría ser el epitafio de Moisés. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué hermoso epitafio podría estar ahí en el sepulcro, en la tumba de Moisés, el hombre más manso, más humilde, más dócil de la tierra. Ahora yo te preguntaría una cosa, ¿siempre fue así con Moisés? ¿Siempre fue manso, fue dócil, fue humilde? La respuesta es no, la respuesta es no. ¿Sabes? Moisés a los 40 años, siendo ya un hombre, salió a visitar a sus hermanos, los israelitas. Tú sabes la historia, que porque el faraón había dado un edicto de que murieran todos los varones de Israel, y a él lo ponen en una cuna, y lo dejan en el río, y la hija de Faraón lo encuentra, lo toma como su hijo, y bueno, tú conoces esa historia, 40 años viviendo en el palacio, y a esa edad de 40 años, pues, le surge esta necesidad que Dios pone de ir y ver la aflicción de su pueblo. Y entonces dice que va y visita a sus hermanos, y dice Éxodo 2, 11 y 12, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Sabes que Moisés, este hombre que acabamos de leer, que era el hombre más manso sobre la tierra, en este punto era un hombre violento,
Era un hombre que no podía controlar su temperamento. Es un hombre que se convierte en un homicida. Por eso huye del faraón para que no ser castigado o ejecutado. ¿Cómo ocurre este cambio? ¿Cómo puedes cambiar tu vida? ¿Cómo se puede cambiar de ser un hombre violento, de ser un hombre que no se controla, a ser un hombre dócil, humilde, manso? La Biblia nos lo dice. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 10 al 12. Quiero decir que consideran los teólogos que el capítulo número 34 de Deuteronomio no lo escribe Moisés, aunque está dentro del canon, no lo escribe Moisés, posiblemente lo escribe Josué, ¿verdad? Que fue muy cercano a Moisés para concluir esta parte, ¿verdad? Y dice la Biblia ahí en el versículo del 10 al 12, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y los prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Yo creo que Josué escribe este epitafio de la vida, pero estábamos hablando cómo es que Moisés, un hombre violento, Moisés, un hombre temperamental, se convierte en el hombre más manso. ¿Y sabes cómo es? La única manera en que nuestra vida puede ser transformada es conociendo a Dios. Y dice ahí, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Sabes? Moisés buscó a Dios. Moisés buscó el rostro de Dios. Moisés buscó la presencia de Dios. Y sabes que cuando él se encontraba con Dios, entonces su vida era transformada. Entonces sus pasiones eran sujetadas. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad también como Moisés de buscar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra vida sea diferente, y que nuestra vida cambie, y que nuestra vida sea transformada completamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tú y yo tenemos la esperanza de cambiar como Moisés. Sabes, muchos han tenido un pasado tormentoso antes de conocer a Dios. Muchos han tenido padres que los han abandonado, o tal vez no han tenido una buena educación religiosa. Muchas veces han vivido en un entorno muy hostil, en un entorno donde no se enseña de Dios. Pero sabes, hoy que estás viendo este video, tú puedes decidir cambiar tu vida en Dios. Pasar de ser ese hombre que no se controla, esa mujer que no controla su carácter, su temperamento, esa mujer o ese hombre que es controlado por ciertas cosas que no agradan a Dios, a ser un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que vive para Dios. Pero necesitas tomar la decisión de buscar a Dios y de obedecerle. Y para buscar a Dios se necesita fe. Para buscar a Dios necesitas desarrollar fe, creer que está ahí Dios, creer que Él está al pendiente de ti. Y sabes que Él lo está. Él está ahí y Él te está buscando. Cuando digo que busquemos a Dios, te voy a decir algo. Él nos está buscando primero a nosotros. Pero para eso se requiere fe. Pero no solamente se requiere fe, sino también se requiere obediencia. Podemos cambiar, tenemos la esperanza de poder cambiar y que al final de nuestra vida se diga algo diferente de nosotros. Hasta ahora no sé lo que se ha escrito de tu vida, pero
en Dios puedes cambiar tu presente y darte un futuro glorioso. Un día Pablo escribió: un día conoceré como fui conocido. Sabes, una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que realmente es en Dios. Qué hermoso que muchos de estos epitafios, de estos resúmenes de vida, es Dios mismo quien está hablando. No sé cómo quieres ser conocido en la eternidad o cuál será el resumen de tu vida, pero sabes, yo espero del Señor estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo espero estas palabras de mi Señor. No sé cuál sea el resumen de tu vida, pero en Dios hay un futuro glorioso. En Dios hay un cambio y cada día puede ser más semejante a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque como a través de tu palabra nos has enseñado, hubieron hombres, mujeres, jóvenes, niños, que decidieron buscarte desde muy temprana edad. Hombres que decidieron buscarte a pesar de que su vida antes de conocerte había sido desastrosa. Pablo era uno de ellos. Pablo era un hombre que había perseguido a tu iglesia, pero tuvo un encuentro contigo y cambió radicalmente su vida. Padre, queremos que al final de nuestra vida tú seas quien escriba nuestro epitafio. Y Padre, queremos escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Queremos escuchar esas palabras de ti, Señor. Que nuestra vida se resuma en quién éramos antes sin ti y quién somos ahora en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos y permite, Padre, que tomemos la decisión, que tengamos la fe y la obediencia de seguirte, de buscarte, de obedecerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.